A todos y sean bienvenidos a mi canal. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que a muchos nos apasiona, como ser el tema de los artículos. Pero antes de comenzar, quiero recordarles que si disfrutas de este tipo de contenido, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos los videos que suba. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando. Así que sin más dilatación, comencemos con el video. Hablaremos de la definición de los artículos. Los artículos acompañan siempre a un sustantivo con el que se concuerdan, sea en género o en número. En español existen dos tipos de artículos, como son los artículos indeterminados y los artículos determinados. Los artículos son palabras que modifican al sustantivo y aportan información sobre él. Siempre se ubican antes del sustantivo y coinciden con este en género y número. Siguiente oración, la casa es grande. Aquí el artículo la determina el sustantivo casa y ambos son iguales en género femenino y en singular, según se trate de elementos que el emisor ya conoce o no. Los artículos se dividen en determinados e indeterminados. Ejemplo de ellos son, en la primera oración, el gato se metió por la ventana. La segunda oración, un gato se metió por la ventana. En el primer caso, el emisor conoce al gato y se refiere a uno en concreto, mientras que en el segundo caso se refiere a un animal que desconoce. Como mencioné anteriormente, los artículos son palabras que modifican el sustantivo. Y como podemos ver en la imagen, tenemos el artículo se divide en dos grupos, como mencionamos, que son determinados y los indeterminados. A continuación, analizaremos con más profundidad dichos elementos. El primero de ellos son los artículos determinados, también llamados definidos. Se utiliza cuando ya se conoce el elemento que designa el sustantivo. Los artículos determinados son los siguientes. El primero de ellos es el masculino singular. Ejemplo de ellos son el campo, el niño, el amor. Número 2, la femenino singular. Por ejemplo, está la hamaca, la abuela, la barandilla. Número 3, los masculino plural. Ejemplo de ellos son puentes, los adultos, los niños. Número 4, las femenino plural. Por ejemplo, las sábanas, las alumnas, las personas. Cuando el artículo masculino singular va precedido de las preposiciones a o de, se forman las contracciones. El primero de ellos es la contracción al, que es la unión a más el. Y la contracción del, que es la formación de más el. Ejemplo de ello que se puede ver implementado son en la oración. Lo mejor del día fue ir al parque. Hay que tener en cuenta algo muy importante, que los sustantivos femeninos en singular que comiencen con una A tónica llevan el artículo masculino. Ejemplo de ellos son las siguientes: el agua, el águila, el hambre y el arma. En la palabra, ¿verdad? Agua lleva una A tónica, que es un sustantivo femenino. Cuando se conjuga con un artículo masculino, en este caso sería el, esto hay que llevarlo punto, ¿verdad? Así como los demás ejemplos, el águila, el hambre y el arma. Sin embargo, cuando aparece un adjetivo entre el artículo y el sustantivo, se vuelve al género original en el momento, sea masculino o femenino. Lo mismo si el sustantivo está en plural. Ejemplo de ello en la siguiente oración, la fresca agua del río. Agua del río. En este caso, fresca se encarga como adjetivo, ¿verdad? Divisor entre el artículo la y el sustantivo agua, por lo cual se conserva el género original de esta frase, que sería en femenino. A estos artículos se le suma lo, que es neutro, y se utiliza para referirse a los elementos abstractos, por lo cual no tiene marca de género. Muchas veces se usa con adjetivos, adverbios, pronombres o participios, que se busca sustantivizar o sustantivar. Ejemplo de ello en la siguiente oración. Lo bueno de esto es la sencillez, donde la utilización del artículo lo en el adjetivo bueno
hace que este adjetivo se vuelva sustancial, ¿verdad? Tenemos ahora los artículos indeterminados, también llamados indefinidos. Quizá para cuando no conoce el elemento que se designa sustantivo o no puede ser identificado. Muchas veces se usa cuando nos referimos por primera vez a algo y luego se pasa al artículo definido. Ejemplo de ellos son: encontré un perro grande abandonado. En este caso, podemos ver que el artículo indefinido aquí sería un que acompaña al sustantivo perro. Luego, en la siguiente oración, el perro es realmente cariñoso. Utilizamos el mismo sustantivo, pero en este caso, ¿verdad? Usamos el artículo, ¿verdad? El. Los artículos indeterminados son un singular. Ejemplo de ellos son un día, un nombre, un cuento. La siguiente es una, femenino singular. Ese ejemplo podemos hallarlo en una canción, una novia, una idea. Número 3 tenemos los unos, masculino plural. Ejemplo de ellos son unos cuadros, unos perros, unos aviones. Y por último, unas, femenino plural. Ejemplo de ello lo encontramos en unas ventanas, unas amigas y unas ventanas. ¿Cómo funcionan los artículos dentro de la oración? El rol sintáctico de los artículos es el de modificadores directos o determinantes, ya que acompañan al sustantivo y especifica su referencia, al establecer si se trata de algo definido o no indefinido. Los artículos pueden cumplir esta función en cualquier estructura sintáctica en la que aparezca un sustantivo, es decir, en cualquier sintagma nominal. Es la unión, recordemos, de un núcleo con un predicado. Ejemplo de ello podemos ver en las siguientes oraciones, como ser el primero de ellos: un empleado nos citó aquí. Siguiente, le daremos la palabra. Y por último, Javier, el hermano mayor, se citó. ¿Cómo diferenciar un artículo de un pronombre? Que esto suele ser a veces un error común que para identificar un artículo de un. Pero para identificarlo se hace de la siguiente. Los pronombres de la tercera persona tienen formas iguales a los de los artículos determinados, con lo cual pueden prestarse a confusión. Para diferenciarlos es necesario observar a qué clase de palabra acompaña. En primera instancia, si el término, es decir, el artículo, acompaña a un sustantivo, trata indudablemente de un artículo. Ejemplo: el día, la computadora, los niños, las casas. En este caso, el término acompaña al sustantivo, lo cual se puede identificar como. En dado caso, si el término acompaña un verbo, se trata de un pronombre. Ejemplo de ellos de identificar son: él tiene razón, la llamaremos mañana, los escucharon atentamente, la recibió con alegría. En este caso, en la primera oración, él tiene razón. El verbo aquí es tiene en su base, ¿verdad? Verbo base es tener. En la siguiente oración, la llamaremos mañana, su verbo base es llamar. Los escucharon atentamente. En este caso de oración, el verbo base es escuchar. Y por último, la recibió con alegría. El verbo base es recibir. Ahora tenemos algunos ejemplos, ¿verdad?, de oraciones con artículos. Puedes pausar el video y ver en los diferentes artículos. Y recuerda, si te fue de agrado este video, dale un like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Y recuerda, en el primer comentario de este video encontrarás un test interactivo en el cual tú te puedes autoevaluar en base a lo que ves en este video. Saludos.